De nuevo, bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta sesión. Es la segunda sesión que venimos haciendo desde un grupo de miembros de Red América sobre la dinamización local sostenible. Hace un par de semanas tuvimos la primera sesión acerca de dinamización económica local. Y hoy estamos con otro panel muy interesante para hablar sobre temas sociales y ambientales en la dinamización local sostenible. Queremos darle la bienvenida desde Red América a todos. Red América es una red latinoamericana de fundaciones, institutos y empresas que trabaja en torno a las comunidades sostenibles. Como pueden ver, tenemos miembros de toda la región y para nosotros es muy grato que ustedes estén acá. Si quieren conocer más acerca de la red, los invitamos a ingresar a nuestra página web o a las redes sociales, donde no solo tenemos información sobre nosotros, sino que van a encontrar recursos muy interesantes. Este webinar de dinamización local sostenible, social y ambiental y el pasado sobre la parte económica ha sido organizado, pensado y yo creo que soñado desde hace un buen tiempo, antes de que nos pusiéramos en este tema mundial de la pandemia, por un grupo de miembros de diferentes países a quienes damos las gracias pues por toda esta organización y por este espacio. En Colombia, de los miembros organizadores está la Fundación Saldarriaga Concha, la Fundación Barco, la Fundación Caicedo González Río Paila Castilla, la Fundación Alpina, Fundación Promigas y la Fundación Smurfit Kappa Colombia. Desde México ha contribuido a este espacio la Fundación ADO, en Brasil el Instituto Lina Galvani y desde Chile hacen parte de este grupo la Fundación Sara Rayer de Erasmus y la Fundación Minera Los Pelambres. Entonces, sin más preámbulos, yo creo que podemos comenzar. Les voy a contar cómo trabajaremos el día de hoy. Tenemos un moderador y unos panelistas, como les decía, súper interesantes que ya ellos mismos se van a presentar y los van a poder conocer. Vamos a empezar con una introducción y una contextualización sobre este espacio por nuestro moderador de hoy, que es Ernesto Herrera. Ernesto es director general de Reforestamos y pues nos va a contar su amplia experiencia. Y como panelistas para la conversación tenemos hoy a Eduard Alexander Salazar, tenemos también a Andrés Morán Faundes, nos acompaña desde Chile, Eduard desde acá desde Colombia, nos acompaña también Mariana Caicedo, también de Colombia, y Felipe Castro, quien tuvo un inconveniente de última hora, pero de todas formas nos ha dejado su intervención. Como les contaba, hemos venido preparando desde hace semanas con este panel y el moderador, entonces Felipe Castro también estará de alguna forma presente acá. Después de esta conversación tendremos las preguntas de ustedes. En cualquier momento nos pueden dejar sus preguntas en el chat o en la casilla de preguntas y respuestas. Nosotros iremos tomando nota y las transmitiremos a los panelistas y al moderador al final, donde podremos tener una interacción. Para cerrar, Ernesto nos hará unas reflexiones a modo de conclusión en este espacio que tenemos pensado que dure 1 hora y 30 minutos. Como les decía al comienzo, por defecto, sus micrófonos y cámaras como participantes están apagados, pero nos pueden levantar la mano o hacer alguna señal por el chat. Yo estaré pendiente con mucho gusto para responder cualquier inquietud que tengan. Entonces, bueno, sin más, le doy la palabra a Ernesto y la bienvenida a todos. Muchas gracias de nuevo por estar acá. Súper. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Juanita, por la invitación a moderar este panel. Yo soy Ernesto Herrera, soy director general de Reforestamos, que es una asociación civil que está basada en México. Y nosotros tenemos la misión de asegurar más y mejores bosques para impulsar el desarrollo sostenible.
Nosotros lo que estamos buscando es detener la deforestación, incrementar el manejo forestal sostenible, restaurar tierras degradadas y también estamos trabajando para la arborización de las ciudades. ¿Cómo trabajamos? Pues buscamos generar información para mejorar la toma de decisiones tanto públicas como privadas. Trabajamos para desarrollar plataformas de gobernanza territorial que nos permitan ordenar el territorio y de esa manera, a través de las colaboraciones multisectoriales, poder alinear los diferentes esfuerzos, las diferentes inversiones para poder asegurar la conectividad de los bosques para brindar todos los servicios ecosistémicos, sobre todo a las ciudades. También trabajamos para el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento e inversión para los bosques, de tal forma que haya incubación, aceleración y fondeo para las iniciativas forestales y que esto nos ayude a poder asegurar los bosques del futuro. Y finalmente también trabajamos para empoderar a la ciudadanía para la acción, para que a través de las pequeñas decisiones de las personas, a través de su poder de compra, a través de sus decisiones inclusive políticas, podamos estar asegurando que hayan mejores gobiernos que estén asegurando pues, la gestión sostenible del territorio y asegurando pues, la existencia pues, de los bosques. Bueno, primero, pues bueno, quiero agradecer mucho al grupo de afinidad del territorio de la Red de América por la invitación pues, a moderar este panel, que es Dinamización Local Sostenible, Ambiental y Social. Y quisiera introducir al panel recordando cómo el año pasado América Latina fue sacudida por diferentes levantamientos sociales que hicieron evidente la agenda pendiente para atender las enormes desigualdades de la región. Latinoamérica pues, es una de las regiones más contrastantes, más desiguales del mundo. Si bien de manera macro se había avanzado en materia económica, pues eso no necesariamente había derivado en la reducción de la pobreza. Es decir, la riqueza sigue estando concentrada pues, en un sector y la base de la pirámide de la sociedad sigue pues, engrosándose. Entonces, al llegar la pandemia a nuestra región en marzo, abril de este año, pues nuevamente quedan en evidencia pues, dichas desigualdades. La base de la pirámide, pues, en la mayor parte de los casos, no puede darse el lujo de guardar la distancia, quedarse en casa, sobre todo cuando estas personas viven al día y residen en espacios precarios en zonas marginadas. Entonces, hacer cuarentena efectivamente es un lujo. De igual manera, pues estas personas difícilmente tienen acceso a los servicios de salud, ¿no? Y las estadísticas en cuanto al impacto real de la pandemia a la base de la pirámide, pues es realmente incierto. Entonces, en América Latina pues, queda en evidencia también, pues, de manera general, la fragilidad de las instituciones públicas, privadas, sociales, para hacer frente a la pandemia y para atender los retos económicos que se derivan de esta pandemia. Y también otros muchos retos que va a seguir enfrentando la humanidad, como es el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, etcétera. Desafortunadamente, la atención del gobierno a la crisis en un tema, es un tema que puede politizar, se puede polarizar, y con esto perdemos la capacidad de dialogar y desarrollar soluciones para sortear estos obstáculos y dinamizar las localidades de manera sostenible con este enfoque social y ambiental. Sin embargo, pues bueno, es importante recordar que la pandemia surge por la colisión de los sistemas humanos y los sistemas naturales. La deforestación y el contacto del ser humano con la vida silvestre nos expone a diferentes enfermedades, como lo es el nuevo coronavirus. Y pues bueno, nuestra forma de producir y consumir bienes y servicios pues no ha valorado a la naturaleza y tampoco ha integrado adecuadamente el costo ambiental y social de dichos sistemas productivos. Entonces, los incendios en el Amazonas, que también fuimos el año pasado y pues bueno, que también en este momento se están dando, pues es un ejemplo de ese conflicto, de cómo los sistemas humanos colisionan con estos sistemas naturales.
Entonces, el costo ambiental que heredamos a las siguientes generaciones, pues ya realmente lo estamos empezando a pagar con los embates del cambio climático. Y nuevamente es la base de la pirámide la que es menos resiliente a la crisis climática y es mucho más vulnerable a los eventos climáticos extremos, a las inundaciones, sequías, huracanes, etcétera. Sin embargo, la reducción de las actividades humanas de varios sectores económicos, como lo es el transporte aéreo, el turismo o muchos sectores económicos en los espacios urbanos, se vio reflejado de alguna forma en un aire más limpio en ciertos lugares o ciudades más silenciosas o inclusive vimos cómo regresaba la fauna silvestre a las zonas urbanas. Y entonces la pandemia se convirtió entonces en un catalizador para cuestionar y repensar nuestro modelo económico y también pues esta crisis nos permite soñar y visualizar un mundo mejor, un mundo más verde, más justo. Entonces tenemos ese potencial de co-crear nuevos modelos que dinamicen las localidades de manera sostenible con estos enfoques ambiental y social, con el fin de avanzar en la agenda de desarrollo sostenible de manera pues, mucho más integral y sin olvidar esta agenda social pendiente en materia de bienestar para la base de la pirámide y, pues, la protección de la naturaleza y la biodiversidad, que es el sustento para todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, existen unos retos que debemos atender para poder fomentar ese diálogo multisectorial, para que todos podamos estar cooperando para dinamizar localmente con este enfoque ambiental y social. Pero, pues bueno, obviamente lo que necesitamos es entender el entorno actual, los retos y las oportunidades que se están presentando. Y por eso tenemos un super panel el día de hoy, con personas con diversos perfiles que van a hacer súper rica esta conversación. Entonces, primero les voy a leer rápidamente la semblanza de nuestros panelistas y para después poder ya arrancar la conversación. Entonces, primero les quiero presentar a Edward Alexander Salazar Mesa. Él es colombiano. Él es líder perteneciente al desarrollo integral territorial del municipio de El Tambo, en Cauca. Participó activamente en todas las etapas del proceso, logrando con los otros participantes la construcción del plan estratégico del territorio, territorios agroambientales, un sueño para la paz. Entonces tiene amplia experiencia comunitaria en temas agrícolas, de campesino, también tiene conocimientos en investigación en producción orgánica, en plantas medicinales, y Edward es líder en procesos ambientales del territorio y ha colaborado pues, en el Consejo Territorial de Paz y Reconciliación del municipio. También Edward ha participado en la construcción de programas de gobierno local, fue gestor de cultura de su municipio, donde realizó procesos para el rescate de las tradiciones locales. Súper, muchas gracias Edward por acompañarnos. También les voy a presentar a Mariana Caicedo, ella también es colombiana. Ella participa en la Fundación Pro Pacífico. Ella es politóloga, graduada con honores académicos de la Universidad Javeriana de Cali, con especialización en la cooperación internacional de la Universidad Complutense de Madrid y maestría en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Empresarial de la Escuela de Negocios EOI de Madrid. También trabajó en Metrópolis Global en Madrid, promoviendo el desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles para municipios de América Latina y en la Asociación Nacional de Empresarios Andy, Seccional Valle. Ella ha apoyado alineamiento estratégico del Comité de Presidentes de la Responsabilidad Social Empresarial. También les voy a presentar a Andrés Morán Faundes. Él es chileno. Él colabora en Antofagasta Minerals. Él es gerente corporativo de asuntos públicos del Grupo Minero Antofagasta Minerals de Chile. Él es de formación periodista de la Universidad Diego Portales. Además, ha cursado estudios en la Universidad de Chile y en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él tiene una amplia trayectoria en el mundo empresarial en diferentes rubros como el forestal y el minero.
y se ha especializado en el trabajo con comunidades y gestión de conflictos socioterritoriales. También participó en la construcción y diseño del modelo de relacionamiento conocido como Somos Choapa, mediante el cual se construyó una nueva forma de relacionarse territorialmente en alianza con el sector público y las comunidades del Valle de Choapa. Y pues bueno, finalmente les voy a presentar a Felipe Castro, que no nos acompaña, pero ahorita vamos a proyectar un video suyo. Y Felipe Castro es también colombiano. Él colabora en el Centro para los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Latinoamérica. Es economista con maestría en Gestión Pública y Gobierno de London School of Economics and Political Science. Su trayectoria profesional ha estado enfocada en la investigación, diseño y evaluación de políticas públicas en países de desarrollo. Fue director de seguimiento y evaluación de políticas públicas en el Departamento Nacional de Planeación, desde donde lideró el diseño e implementación de los Objetivos Sostenibles en Colombia. También ha sido investigador de FEDesarrollo y consultor en organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia y en varios países de la región. Entonces, me gustaría arrancar con un video que Felipe Castro nos grabó para introducir, para que nos ayude a enmarcar esta conversación en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Pues muchas gracias, Juanita, por proyectar su video. Es un gusto estar hoy aquí con ustedes, un saludo muy especial. Estoy muy contento de poder compartir estas reflexiones de lo que estamos viviendo actualmente, no solo en Colombia, sino en la región, frente a esta pandemia del COVID-19, que ha venido cambiándonos la vida a todos y que ha venido exacerbando muchos elementos que estábamos viviendo en la región, que estaban generando conflicto y que ahora prácticamente nos explotaron en la cara con la llegada de esta pandemia. Quiero empezar por analizar cómo estábamos antes de la llegada del COVID-19. No se nos puede olvidar que en términos de desarrollo y en particular en términos de avance de los objetivos de desarrollo sostenible, América Latina está viviendo un avance desigual, y es desigual en dos sentidos. Primero, porque en las dimensiones económicas y sociales del desarrollo estábamos teniendo unos avances importantes, pero en las dimensiones ambientales parecía que esa agenda que se firmó en Nueva York en septiembre de 2015 no estaba generando cambios sustanciales. En el centro de los ODS hicimos un ranking, un índice que precisamente quería analizar eso, y es ver cómo íbamos avanzando en la región en cumplimiento de los ODS en esas tres dimensiones. Y lo que podemos ver es que por un lado vamos muy lento. Si quisiéramos lograr esta agenda tendríamos que tardar 50 años cuando solo nos quedan 10, es decir, vamos 5 veces más lento de lo que deberíamos. Y si analizamos los avances por dimensión, los efectos en términos de mejora de condiciones de vida, condiciones sociales y la prosperidad de nuestras economías, era 2 o 3 veces más el avance que estábamos observando en esa dimensión ambiental. Entonces esa es la primera desigualdad. Y lo segundo, hay una gran brecha en nuestros países, hay una gran brecha de desigualdad, no únicamente en términos de ingresos, sino también en acceso a servicios, en accesos a una cama de cuidado intensivo, en accesos a la posibilidad de conectividad, en accesos a los colegios, que en este momento la mayoría están cerrados y unos pocos están habilitados para la educación de nuestros hijos. Entonces, en ese proceso, esas brechas sociales se rompieron, la región, y era un descontento que estaba latente desde finales del año pasado en varios países. Arrancó por Chile, posteriormente pasó a Colombia y a otros países, Ecuador, y en este momento se está reactivando. Cualquier suceso, cualquier conflicto que se genera está reavivando esa desigualdad. Porque si algo nos mostró el COVID es que vivimos en un mundo desigual, y esa brecha que teníamos histórica por años, estamos pagando las consecuencias. Y en este momento las personas más favorecidas están pudiendo sobrellevar la pandemia, mientras que las menos favorecidas están perdiendo muchos elementos que no solo los afectan en el corto plazo, sino que a mediano y largo plazo va a tener impactos importantes en términos de desarrollo. Los retos en este momento es pasar esa página, es superar la pandemia, debemos contener la pandemia,
No hay futuro en América Latina si no contenemos la pandemia. Eso es muy importante tenerlo claro. Acá no es una disyuntiva entre salud o economía. Aquí tenemos que superar esta crisis si realmente queremos reactivarnos y volver a tener una oportunidad de cerrar esas brechas sociales. Lo segundo, esta crisis también nos está mostrando la fragilidad humana. Nos está mostrando que no somos invencibles, que la humanidad todavía es muy frágil y que prácticamente estamos a merced de las fuerzas de este planeta. Y eso está muy conectado con la crisis climática y la crisis ambiental global. Todos los indicadores muestran que estamos perdiendo biodiversidad. El colapso de la biodiversidad parece irreversible. Las cifras de pérdidas de ecosistemas, las cifras de deforestación en América Latina, especialmente en la Amazonía, nos está indicando que esa lucha climática por disminuir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero también las estamos perdiendo. Y en ese sentido estamos viviendo también los efectos de este cambio. Es un cambio global, pero que nuestra zona, en particular toda la zona del Ecuador y la zona tropical, pues va a verse seriamente afectada. Ya estamos viendo los efectos, por ejemplo, de sequías extremas, de épocas de huracanes en las que la intensidad es cada vez más fuerte, en la que el clima cambia y que nuestros cultivos, de los cuales depende nuestra economía y nuestra subsistencia, ya no están teniendo los mismos rendimientos. Entonces, ese cambio que se está dando del clima, ese cambio que se está dando de esos servicios ecosistémicos que nos presta la naturaleza, imponen un reto grande. Hoy es el COVID-19, pero a futuro va a ser esa crisis climática. Y a diferencia del COVID, pues la crisis climática no tiene vacuna, no tiene reversa. Entonces es importante que aprendamos a sobrellevar esa crisis, que aprendamos a superar esas adversidades y adaptarnos a un mundo cada vez más cambiante y un mundo cada vez más en conflicto. Y en esto y con esto quiero cerrar, los diferentes actores que estamos en este espacio tenemos mucho que aportar. Desde la academia tenemos que salir de la comodidad de la investigación, salir de la comodidad de los salones en los cuales discutimos estos temas con los estudiantes y llevarlo al debate público. Tenemos que ser mucho más activos poniendo evidencia sobre la mesa y tomando posiciones políticas en favor de la evidencia. Desde el gobierno, los gobiernos tienen que primar la visión de la ciencia y de los resultados que se requieren a partir de esa ciencia para sobrellevar esta crisis. Si politizamos la crisis, estamos en el peor de los mundos. Nos podemos quedar atrapados sin salida y es una necesidad urgente que los gobiernos sean cada vez más democráticos, que respeten los derechos de las personas, pero que sean conscientes de la necesidad de actuar desde la ciencia, que sean conscientes de tomar acción frente al COVID-19 y frente a la crisis climática y que realmente haya un compromiso de no politizar esta agenda, porque si politizamos esta agenda, no solo pierde el gobierno, sino que también perdemos todos. Y por último, desde el sector privado, creo que es muy importante empezar a ser parte de la solución. El sector privado ha dado pasos importantes en términos de aceptar que hay una crisis climática, de aceptar que es uno de los motores de esa crisis climática y de empezar a cambiar sus prácticas, no únicamente a través de filantropía y responsabilidad social empresarial, sino a través de nuevos modelos de negocio bajos en carbono, incluso en favor de la carbono-neutralidad. Modelos de negocios menos desigual, en las que esas brechas entre los trabajadores y los accionistas se cierran poco a poco. Modelos en los que la equidad de género no es simplemente una elección, sino que es una obligación. Entonces, esos cambios del sector privado tienen que darse desde la raíz del negocio, desde la razón de ser de las empresas. Y no es únicamente un favor en torno a la sociedad. Y los tres actores, gobierno, academia y empresas, debemos tomar en serio la desigualdad. La desigualdad es la bomba que nos está explotando en la cara en América Latina y tenemos que desactivarla. Puede que sea muy tarde, pero tenemos que empezar a cerrar esas brechas y ser conscientes de la necesidad de cerrar esas brechas. Y eso implica hacer las cosas de una manera diferente. Aceptar que la desigualdad es algo inadmisible desde el punto de vista de desarrollo y aceptar que esa desigualdad no solo afecta a unos pocos, no solo afecta a los que se quedaron atrás, sino que afecta todo el potencial de desarrollo que tenemos como sociedad. Con la desigualdad perdemos todos, entonces es importante que nos comprometamos a, desde nuestra posición, empezar a contribuir a este problema, a la solución de este problema y asimismo a poder sobrellevar esta crisis por la cual estamos atravesando. Muchas gracias por este espacio y espero que estas reflexiones sean de utilidad para toda la conversación que vamos a tener alrededor de este tema en el día de hoy.
Estupendo, pues agradecemos muchísimo a Felipe por su mensaje y pues, mencionó tres sectores, el gobierno, sector privado, la academia, pero realmente pues, nos hace falta pues, un sector que es la sociedad civil, el sector comunitario. Entonces me gustaría arrancar la conversación dialogando con los panelistas que están presentes. Y pues me gustaría primero, para conocerles un poco más, que para iniciar esta conversación, les pediría que pudieran describir su labor en términos de la agenda de sostenibilidad en el territorio, cómo la crisis les ha impactado en su trabajo, en su labor. También o sea, que me gustaría ver si pueden estar identificando si esta crisis es una amenaza o más bien se ha convertido en una oportunidad que ha facilitado la dinamización. Entonces, como el sector pendiente que no mencionó Felipe fue el social, el comunitario, me gustaría comenzar primero contigo, Eduard, para que nos compartes tu mensaje. Gracias. Muy buenos días a todos los panelistas. Es un placer estar compartiendo aquí las experiencias exitosas de todo un territorio. Básicamente nosotros partimos de algo muy fundamental. Pues quisiera como para poner en contexto un poco de esta historia, el territorio que teníamos antes del proceso que iniciamos. El territorio nuestro, para resolver sus conflictos, pues nos reuníamos los actores, digamos, de las diferentes comunidades, pero nos reuníamos a chocar, en vez de encontrar soluciones, era que nos reuníamos a contarnos las diferencias, a encontrar diferencias más que encontrar soluciones. Entonces, esas posibles soluciones terminaban en fracaso y en choques. Pues hay que reconocerlo, la empresa privada hace una convocatoria a todo el territorio para sentarnos a construir lo que inicialmente se llamó el diagnóstico integral del territorio. Ahí estaban los tres actores fundamentales, el privado, el público y el comunitario. Esa primera reunión pues fue un poco tensa porque todos estábamos prevenidos a ver quién iniciaba el primer choque, pero afortunadamente esa primera reunión fue la partida de lo que llevamos 6 años de este proceso. Es un tiempo para nosotros muy importante porque generalmente lo que se ha construido aquí no dura más de un año y se termina, se acaba. Nosotros ya llevamos 6 años que ha permitido encontrar unas diversas soluciones. Una de ellas, por ejemplo, encontramos que para nosotros que se nos catalogue como líderes, no, porque el desarrollo no es individual, el liderazgo es individual, el desarrollo es colectivo. Entonces, para nosotros el término líder lo quitamos de la agenda. Empezamos a construir más la identidad cultural, que es uno de los ejes fundamentales de este proceso y que ha logrado sostener a toda una comunidad siempre constante, activa, esperando siempre con entusiasmo todas las situaciones que van pasando en los procesos. Entonces, lo importante de que se sienten a conversar lo privado, los actores privados, la comunidad y lo público. Con lo público ha sido un poquito complicado porque en cada elección pues hay nuevas personas y eso hace que todos los procesos se estanquen un poco. Pero bueno, se han ido solucionando y se han ido logrando hacer algunos avances. Cuando hablo de empresa privada, estoy hablando de 4 actores importantes. Un consorcio
reúne a 4 empresas muy importantes, que es Smurfy Kappa, es EPSA, es Corona y la IAP. Ellos emprenden, digamos, como esa iniciativa que culmina con una intención colectiva del desarrollo de una comunidad, de un territorio. Entonces, nos permite encontrar que en últimas teníamos más cosas en común que diferencias. Al inicio nosotros encontrábamos más diferencias que cosas en común. Entonces, la importancia de esto. Quiero poner un ejemplo para que ustedes me entiendan un poco más de los alcances de haberse sentado esas 3, digamos, partes de la sociedad. Se inicia con un proyecto muy pequeño, que es la compra, la consecución de unos equipos audiovisuales, en los cuales se construye una sala de producción musical comunitaria, y digamos, equipos pequeños para el tema audiovisual. La idea era fortalecer la identidad cultural. De esos, digamos, pequeña iniciativa, hoy en día tenemos como resultado una investigación para un género musical que nos va a identificar como territorio. Entonces, pues básicamente quería poner ese ejemplo, que de algo muy pequeño, de unos recursos muy pequeños, pero con una iniciativa de la gente muy grande, se ha logrado cosas tan importantes como tener una identidad del territorio. Entonces, pues básicamente es como un poco el contexto de inicio de este proceso. Súper, muchísimas gracias, Eduardo. Muy interesante cómo el sector privado ayuda a las comunidades para hacer estas sesiones de la toma de acuerdos, tomas de decisiones que ayuden a resolver conflictos y que eso nos ayude a prosperar. Y pues para contrastar esta parte comunitaria, me gustaría pasarle a Andrés Morán, con su punto de vista del sector privado y su experiencia, que pueda darnos su mensaje. Gracias, Andrés. Hola, gracias a ti, Ernesto. Bueno, respecto a la pregunta de si esta crisis ha sido una oportunidad o no, un poco para contextualizar a quienes nos están escuchando de toda Latinoamérica, en Chile la minería, que es donde yo trabajo, es un sector fundamental para el desarrollo económico y social del país. Somos el primer productor de cobre del mundo, y por lo tanto el rol de la minería privada o pública es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, y lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos una responsabilidad como sector respecto de cómo empujamos y cómo hacemos nuestra actividad para que este país se desarrolle de manera sostenible. Como tú bien dijiste, Ernesto, nosotros hemos vivido 3 grandes crisis del último año. La primera, por todos conocida, la crisis social. Estamos a cerca de un año, a días de cumplir un año de que ese estallido social surgió acá en Chile, también luego surgió en otros países de Latinoamérica, y como tú bien dijiste, fue, digamos, ha sido la manifestación más evidente de que hay un sistema y un modelo de desarrollo que de alguna manera está haciendo crisis, y tenemos que repensar entonces cómo queremos seguir desarrollándonos como país y como región también. La segunda crisis, que es una crisis global, es el cambio climático. Nosotros hace un año, poco menos de un año, íbamos a tener aquí en Chile la COP21, donde íbamos a estar discutiendo los temas, los desafíos en torno al cambio climático. Bueno, producto del estallido social, esa reunión que era clave no se pudo hacer en Chile, se hizo en Madrid, y luego viene la pandemia. Por lo tanto, han sido hay un contexto de una crisis global y dos crisis que nos han golpeado en el último año, y yo te diría que los aprendizajes que hemos tenido nosotros como sector privado o como compañía, voy a hablar
no me voy a arrogar el derecho de hablar como por la industria completa, ni por el sector privado completo, pero sí al menos de las reflexiones que hemos hecho nosotros, es que comúnmente estas tres grandes crisis, estos tres grandes shocks, uno tendería a verlos como, como cuestiones que corren por carriles separados o fenómenos separados. Y la verdad es que el aprendizaje que hemos tenido nosotros es que es mucho más útil integrar estas problemáticas y entenderlas como una consecuencia de otra, como un algo que actúa más sistémicamente que de manera individual. Y por lo tanto hemos hecho el esfuerzo en estos meses, pero también desde hace unos años ya, hemos hecho el esfuerzo de reflexionar respecto de cuáles son las cuestiones comunes que nos unen en torno, o que son puntos en común respecto de estos fenómenos que comenté recién. Yo te diría que son 5, de acuerdo a nuestro proceso y a nuestro proceso de reflexión interna. Primero, los territorios donde trabajamos. En los territorios donde se desarrolla la minería, en nuestro caso es en el Valle de Choapa, una provincia completa, cuatro municipios en el sector centro de nuestro país, Choapa y Antofagasta, segunda región, pero me voy a referir al caso de Choapa. Ahí estas tres crisis también tuvieron, o estos tres fenómenos se han manifestado en esos territorios. La crisis social se manifestó con demandas iniciales más genéricas y terminó centrada en un tema que es, yo te diría, crítico, no solamente en ese territorio, sino que en muchos otros, que es el tema del agua. Y cómo esa necesidad de hacer gestión sobre el recurso hídrico desde ya no la competencia, sino de la convivencia de los distintos actores que interactuamos en ese territorio. El agua es un recurso relevante en el Choapa, estamos nosotros, Minera Los Pelambres, pero también están las comunidades agrícolas y también están los ganaderos y otras actividades económicas que giran en torno al agua. Por lo tanto, ahí se manifestó esa crisis social y se centró la agenda social en el tema del agua. Luego el cambio climático está asociado a lo mismo, en la atención por la desertificación. El sector centro de Chile, uno de los que más se ha desertificado en los últimos años, lleva una mega sequía de casi 10 años, por lo tanto volvemos al tema de la gestión hídrica y la escasez hídrica y cómo eso tensiona a los distintos actores que están en el territorio. Por último, se manifiestan desigualdades en el acceso a ese recurso y nos obliga a pensar en cómo hacemos una gestión colaborativa y ya no desde la competencia por ese recurso. El segundo, yo te diría que es la necesidad de repensar nuestro rol como sector privado de la sociedad. Y parece ser que nosotros tenemos un rol bastante más relevante y más amplio que solamente generar un valor económico para un grupo determinado, y esto lo quiero unir a la declaración de Davos de este año, de la declaración de Davos 2020, que dice que justamente las empresas no son solamente unidades económicas, sino que más bien tenemos que repensarnos en cómo satisfacer distintas necesidades respecto de los distintos actores que conviven o con los que convivimos en un determinado territorio y en el país también. Por lo tanto, la segunda reflexión es que esto ha sido una oportunidad para repensar de manera concreta cuál es el rol que juega el sector privado de la sociedad. E insisto, parece ser que no es solamente el de generar valor económico para un grupo en particular. Tercero, yo diría que asumir que las tareas que nos imponen desafíos como el cambio climático nos comprometen a todos, no es un problema de un sector o de otro, no es un problema del Estado, no es un problema de la sociedad civil, no es un problema del sector privado, es un problema que nos afecta y nos convoca a todos y por lo tanto las soluciones tienen que ser consensuadas y tenemos que buscar quizás respuestas distintas a problemas nuevos. Y asociado a eso, una cuarta reflexión es que si eso es así, entonces la solución es el diálogo y la colaboración entre los distintos actores, y ese diálogo y esa colaboración tiene que verse reflejado en resultados y acciones concretas. O sea, el diálogo por el diálogo parece no ser, o sea, el diálogo es una buena intención solamente si es que no lleva resultados, entonces por lo tanto hay que pensar en un diálogo y en una gestión colaborativa con resultados concretos, respecto de temas concretos también, como los que estamos hablando ahora.
Y quinto, y esto diría que yo diría que ha sido el gran aprendizaje, es que si estamos todos de acuerdo en que la colaboración es la forma, entonces tenemos que desarrollar todos, y me hago cargo desde el mundo privado, nuevas capacidades de diálogo, y nuevas capacidades y plataformas de participación también. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para construir acuerdos que sean legítimos y que sean duraderos. Esto es un desafío para la empresa en general, diría yo, porque el sector privado está muy acostumbrado a procesos y resultados, procesos sistemáticos y resultados, y el diálogo y la participación y la colaboración no son lineales, no son procesos que sean paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, sino que uno a veces avanza, a veces retrocede, y tiene que tener la flexibilidad para adaptarse a esos contextos. Entonces yo te diría que es un desafío enorme para la empresa en general, aprender a ser una empresa dialogante, que acepta los procesos participativos, que los resultados tienen que ser, son, como decía muy bien recién en esto, Eduardo, tienen que ser resultados colectivos. Y yo creo que ese desafío es el desafío que tenemos que tomar como empresa privada, como el primer desafío, es entender que los resultados son decisiones colectivas, que nosotros somos parte de un ecosistema mayor que solamente la empresa privada, y que nuestro rol entonces va más allá que solamente producir. Tenemos que ser motores de cambio en los territorios donde operamos. Eso es más o menos la enseñanza o las reflexiones que hemos tenido este tiempo a partir de estas 3 crisis que te mencioné recién. Súper, muchísimas gracias, Andrés. Muy interesante contrastar la experiencia de Edward y tu experiencia, de cómo, a fin de cuentas, estos espacios de diálogo de las empresas con las comunidades son sumamente relevantes, y también pues, la crisis económica, las diferentes crisis que estamos viviendo pues, nos obligan a estar diseñando esos nuevos espacios de colaboración. Pero aquí, y justamente en ese sentido, finalmente quiero pedirle a Mariana, de Fundación Pro Pacífico, que tiene pues, una amplia experiencia vinculando a muchas empresas en el desarrollo de estas plataformas, que nos comparta entonces su experiencia. Gracias, Mariana. Gracias a todos y un saludo muy especial. Bueno, como decías, ProPacífico es una organización sin ánimo de lucro, financiada por el sector privado. Más o menos el 60% del PIB de la región financia nuestra organización, con el interés de promover el desarrollo sostenible. Aquí no estamos promoviendo los intereses particulares de las empresas, para eso están los gremios. Nosotros estamos aquí para de verdad tener una visión integral del desarrollo. Es algo creo que único. Hay otros pros en el país funcionando, pero creo que nos saca de la conversación de cuál es mi interés como empresa privada. Dentro de ProPacífico tenemos una alianza empresarial muy interesante que se llama Valle por y para Todos. Esa alianza lo que está logrando es la consecución de la Agenda 2030 desde una perspectiva de corresponsabilidad. Y desde ahí hacemos una labor importante en generar un diálogo y una conversación acerca de la gestión ejemplar que deben hacer las empresas en sus negocios. Es un poquito lo que estaba hablando Andrés, es ir más allá de generar utilidades y riqueza y trabajo digno, es generar valor compartido para las comunidades. Logramos hacer inversión social estratégica con un retorno medible para que sea esa inversión inteligente y no cualquier inversión que esté desligada con las realidades del territorio. Y todo lo hacemos en clave de articulación. Eso es lo más importante, trabajar de manera articulada entre los diferentes sectores. Es la única manera en que vamos a lograr mayor impacto. Entonces, eso para darles una idea de qué hacemos. En cuanto pues, al COVID, creo que los panelistas, compañeros lo han dicho, ha puesto en evidencia las vulnerabilidades de una manera agresiva. Sabemos los problemas de acceso a educación, no solamente en brecha digital, sino en este momento en los colegios públicos aquí en la región no pueden ir los niños a estudiar, los privados ya están yendo por temas de infraestructura de los colegios. El acceso a salud, tenemos una buena cobertura en Colombia, pero no todo el mundo en todos los municipios tiene el mismo tipo de acceso.
El tema de hacinamiento ha sido importante en la vivienda, ha sido un problema para el COVID, el tema de hacinamiento que nos da más contagio. Y todo el tema de género, creo que es importantísimo, la carga en las labores domésticas de cuidado de niños y ancianos, por ejemplo, está en las mujeres. Y eso impide que las mujeres puedan salir al mercado laboral. Todo esto ha sido como muy evidente durante la pandemia. Y claro, pues hay oportunidades que salen de esto y eso yo creo que lo importante desde donde tenemos que construir la posibilidad, digamos, de generar nuevo relacionamiento con el territorio, de tener una visión, como decía Edward y Andrés, de largo plazo, una visión en el territorio de largo plazo. Hay muchas empresas que lo hacen bien y están dialogando con los grupos de interés, están sentados en el territorio con el sector público, comunidades, pensándose el territorio, pero hay muchas todavía que hacen intervenciones, hacen un proyecto y se desvinculan y no hay un proceso largo y duradero con el territorio. Para nosotros fue de gran dificultad ahora en la pandemia poder generar en los planes de desarrollo. Este año en Colombia, a nivel municipal y a nivel regional, diseñamos los planes de desarrollo, que es el instrumento de planificación de los próximos 4 años de los gobiernos. Se nos atravesó la pandemia y claramente esos planes de desarrollo fueron más reactivos que realmente poder construir un proceso de desarrollo. Entonces, esa es una gran dificultad que se nos atravesó en el camino. Y el lenguaje de ODS, que para mí es la agenda por excelencia de desarrollo, y que deberíamos de alguna manera poder todos tenerla interiorizada, pues eso nos ha dificultado, la pandemia nos dificultó que los tomadores de decisión se apropien más de la agenda. Pero como todo es una oportunidad, tenemos la oportunidad de generar ese nuevo lenguaje para que los ODS sean esa hoja de ruta que nos permita alcanzar mejores niveles y ese cierre de brechas y desigualdades que nos hablaba Felipe en su intervención. Estupendo, Mariana, muchísimas gracias por tu mensaje. Y ahora lo que me gustaría es que pudiéramos hablar un poco más de las barreras, de los obstáculos que realmente están impidiendo, que están frenando. Si estamos en este panel hablando de la dinamización, de cómo se van a acelerar desde el punto de vista ambiental y social, entonces hay que reconocer que hay una serie de obstáculos que me gustaría que las personas que nos están acompañando en esta mañana pudieran como estar visualizando esos retos, esos obstáculos, que son elementos, aspectos o situaciones que son complicadas y que realmente están frenando esa dinamización. Entonces ahora me gustaría comenzar contigo, Mariana, para que puedas ayudarnos a compartir esa visión de estos obstáculos, porque la siguiente ronda va a ser para hablar de soluciones. Ya. Un primer obstáculo creo que muy evidente es el problema de la información. No tenemos bases de datos confiables. En Colombia, por ejemplo, les doy este ejemplo a nivel nacional, el Departamento de Estadística Nacional, que es el DANE, con un sistema de información que es el SISBEN, que nos permite, digamos, organizar a las personas en situación de vulnerabilidad, no concuerdan los datos. O sea, no concuerdan las personas. Entonces, los sistemas de información para tomar decisiones inteligentes y acordes con las realidades del territorio es indispensable. Eso es una barrera para poder implementar la sostenibilidad. También, medición en general. No estamos midiendo el impacto medioambiental. Colombia carece en los municipios de instrumentos de medición en todo lo ambiental. Tal vez somos un poquito mejor en los indicadores sociales y económicos, pero en los ambientales estamos, como decimos en Colombia, rajados. Entonces, ese sería uno. Y creo la dificultad que hay en generar alianzas público-privadas con una visión de valor compartido, de impacto colectivo. No es una transacción, no es un negocio, es una mirada de construcción entre todos. Creo que hay que ahondar mucho más en las virtudes que puede tener las alianzas público-privadas y en muchos casos se hacen no de manera tan fuerte, tan importante, y eso impide que el territorio se desarrolle aún más. Y como lo había dicho antes, es importante para llegar a la sostenibilidad que haya un compromiso de largo plazo y un compromiso permanente, ese diálogo permanente que creo que
va a ser uno de los grandes hitos de esta conversación. Es indispensable, un diálogo que no es fácil construirlo, como decía Andrés, no es lineal, no es un proceso fácil, pero hay que tenerlo y hay que construir una visión compartida, como Edward lo dijo, del territorio, que incluya, digamos, las visiones y podamos construir unos acuerdos mínimos, ponerse de acuerdo en los mínimos para poder llegar a un fin común. Muchas gracias, Mariana. Me encanta cómo lo presentas muy claro, sobre todo el tema de la información y la transparencia y el acceso a la información es un tema crítico. Ahora me gustaría contrastar lo que nos comentas con la experiencia de Edward. Edward, desde el punto de vista comunitario, adelante. Obstáculos, ¿cuáles son? Pues yo no diría que obstáculos, a veces son pequeñas limitantes que por percepción a veces las miramos como insolucionables, pero siempre hay una solución cuando entramos en diálogo con todos los actores de un territorio. Yo creo que una de esas limitantes es el poco conocimiento en el manejo económico que tienen nuestras comunidades. Para nosotros, por ejemplo, se hace un proyecto, se hace el estudio, se genera el emprendimiento, pero ya cuando se pone a rodar, pues se nos vuelve un caos y se nos convierte, en vez de una solución, en un problema. Pero nosotros miramos que todo parte por el desconocimiento de ese manejo económico que pues toda persona deberíamos de tener desde un inicio. A veces, desafortunadamente, nuestra educación, en el caso nuestro de Colombia, pues no tiene digamos, un aditamento que acompañe al ciudadano a ser emprendedor, pero a saber manejar el dinero. Muchas ocasiones el manejo del dinero nos lo han enseñado más a dividirlo y a restarlo que a multiplicarlo. Entonces, yo pienso que esa es una limitante, porque a veces el acompañamiento, como es tan corto, pues las comunidades quedan con un problema, y no es porque se roben el dinero, sino porque terminamos haciendo compras innecesarias, terminamos buscando algunas personas que hagan el acompañamiento, pero que en últimas terminan como, digámoslo así, estafando un poco a esas comunidades, pero es por ese desconocimiento que tenemos hacia la importancia del manejo económico que debe tener toda acción. Entonces, eso es lo que nos ha permitido estar en ese conjunto, en ese constante en esa constante conversación entre lo privado, lo público y lo comunitario, porque esas dudas empiezan a irse resolviendo en conjunto. La fortaleza de lo comunitario no es la fortaleza de lo privado, y la fortaleza de lo privado no es la del comunitario. Entonces, cada uno tiene su fortaleza, y esas fortalezas individuales en lo colectivo ya forman una solución. Entonces, por eso es que nosotros consideramos y decimos que la importancia de tener una identidad clara, definida, de saber qué somos y hasta dónde podemos llegar cada uno. Entonces eso nos permite saber hasta dónde podemos llegar y qué necesitamos para seguir avanzando. Entonces nos define, y en últimas esa debilidad pues se nos empieza a convertir en una fortaleza, porque esa debilidad la empezamos a solucionar con la habilidad del otro actor. Entonces, básicamente para nosotros es ese continuo contacto entre todos los miembros de un territorio. Sí, muchas gracias, Eduardo. Muy interesante. Mariana mencionaba de las alianzas público-privadas, y probablemente necesitamos esas alianzas público-privadas comunitarias donde los conocimientos tradicionales locales se combinen con la información que pueden estar brindando los investigadores y la mezcla de estos datos, a lo mejor datos
datos culturales o datos científicos, realmente es información muy valiosa para poder ir construyendo. Ahora quiero nuevamente pues, invitar a Andrés Morán de Chile, de Antofagasta Minerals, que nos comparta esa visión del sector privado puntual. ¿Cuáles son esos obstáculos, Andrés? No te escuchamos, Andrés, tu micrófono. Ahora sí, disculpen. Lo que decía es que yo creo que el principal obstáculo es justamente lo que tú estabas refiriendo recién en esto, en el sentido de la capacidad de reconocer los distintos conocimientos que existen en un mismo territorio. Algunos conocimientos son más formales, otros menos informales, pero hay conocimientos que aportan el uno al otro complementariamente. Es decir, lo voy a decir de una forma, a ver si se entiende. El conocimiento local tiene el mismo valor que el conocimiento técnico muchas veces, y complementariamente pueden generar mucho más valor que conocimientos que se desarrollan de manera paralela en forma de estanco. Yo creo que ese es un gran obstáculo, el no tener la capacidad de reconocer que el conocimiento local tiene un valor o tanto más valor que el conocimiento científico a la hora de buscar soluciones a los problemas que estamos conversando recién. Eso yo creo que es un obstáculo. El segundo es la dificultad, como decían mis colegas panelistas recién, para conformar estas alianzas público-privadas. Yo creo que hay mucha literatura respecto mucha literatura, mucho conocimiento, mucha academia respecto de lo virtuosas que son las alianzas público-privadas, pero a la hora de implementarlo, de emprender ese desarrollo, existen dificultades objetivas que tienen que ver con la confianza del Estado respecto de las intenciones del privado, y del privado respecto de la eficiencia del Estado para encontrar soluciones a problemas que muchas veces son comunes. Entonces yo diría que una segunda dificultad tiene que ver con la confianza entre los sectores. Yo no diría tanto con la comunidad, sino que yo diría es la desconfianza Estado-sector privado, la que muchas veces no permite que esas alianzas realmente se desarrollen. Yo, cuando entremos a las soluciones, les voy a comentar un caso que para nosotros ha sido un caso de éxito respecto de formar una alianza comunidad, Estado, mundo privado, con cierta sostenibilidad en el tiempo. Pero yo te diría... Perdón, Andrés, a lo mejor brincamos a la siguiente sesión para hablar más de las soluciones y nos concentramos Bien. ahorita Bien. para que no te nos adelantes. Ok, yo te diría que eso, en términos de las dificultades, diría que son estas dos: el reconocimiento de distintos saberes que pueden aportar y generar mayor valor juntos, la dificultad para reconocer el valor de un conocimiento que es más informal respecto de otro que es más formal, y la desconfianza como una barrera para generar alianzas público-privadas y con la comunidad en pos del desarrollo de los territorios. Eso. Super. Muchísimas gracias. Y para no dejarte con las ganas de seguir hablando, tú vas a empezar esta nueva sesión, porque ahora sí lo que queremos es que las personas que nos están escuchando pues, se motiven y que vean la claridad de cómo tienen que estar colaborando, trabajando de una forma pues, mucho más integral, multisectorial, para empujar esta agenda de dinamización. Adelante. Bien, gracias, Ernesto. No pierdo la inspiración. Entonces voy a decir, lo que les quería comentar es que efectivamente nosotros en Antofagasta Minerals hemos venido desarrollando desde hace ya 5 años una práctica en el territorio en donde opera Minera Los Pelambres, Choapa, como les comentaba recién, que se llama Somos Choapa. Este es un programa que desarrollamos justamente como una manera de poder resolver una situación estructural que mantenía la compañía con el territorio, que era una relación fragmentada, desestructurada, con múltiples mesas de trabajo en el territorio que respondían a compromisos y a intereses individuales, y que había generado una gran conflictividad en el territorio, porque básicamente lo que sucedía ahí era que, como bien mencionaban, se construían relaciones transaccionales de corto plazo, en donde
se satisfacían necesidades muy puntuales y donde la compañía lo que hacía era asegurar su capacidad para poder operar en base a pequeñas transacciones con la comunidad. Eso fue generando una relación muy poco virtuosa, más bien viciosa, diría yo, y en donde además el Estado se retiró del territorio, producto que no tenía mucho que hacer en esta relación entre dos partes. Lo que hicimos fue instalar este programa Somos Choapa, que lo que invitó a reconstruir una relación en base a relaciones formales tanto con la comunidad como con los municipios. Y se crearon alianzas público-privadas basadas en los municipios, con la comunidad y con la compañía, en donde la primera operación fue pensar en conjunto cuál es la visión de desarrollo de ese territorio. Y luego de pensar en conjunto, y esto estoy diciéndolo, hicimos asambleas de 400 personas, 500 personas, nos dimos un tiempo para hacernos esa pregunta, ¿cuál es la visión de desarrollo de ese territorio en 5 años, 10 años? Luego de hacernos esa pregunta y responderla, se crearon foros temáticos para analizar los contenidos de esta visión. Y de esos foros temáticos, donde estuvieron expertos, gente local, los gobiernos locales y la empresa, se definieron carteras de programas y proyectos, iniciativas, que dieran cuenta de esa visión. Este programa, eso se hizo en cada una de las comunas, en Los Vilos, Salamanca, Illapel, Canela. Procesos de participación amplios para encontrar la visión, foros temáticos, y de los foros temáticos, carteras de iniciativa que dieran cuenta de esa visión. Este proyecto se ha desarrollado, lleva desarrollado 5 años de desarrollo en el territorio, tiene una cartera de 150 iniciativas que se han ido desarrollando en cada una de las comunas, y lo que ha buscado, y son iniciativas de bien público, que no atienden intereses privados, y que lo que están buscando es solucionar temas como acceso al recurso hídrico, áreas verdes, temas de educación, de salud, de gestión de residuos, etcétera, etcétera. Y este programa, que se ha desarrollado con éxito, que ha tenido la participación de ya más de 30.000 personas durante estos 5 años, ha consolidado esto que estamos diciendo recién, que era una buena intención, ha consolidado una alianza público-privada y con la comunidad permanente, y que ha apuntado y que ha logrado generar dinámicas de desarrollo en el territorio. Eso fue también lo que nos permitió, y con esto termino, enfrentar la crisis del COVID. Nosotros estas plataformas de diálogo que ya las teníamos instaladas hace 5 años en el territorio, las ocupamos para hablar de COVID y para hablar con los municipios, con la autoridad sanitaria y con la comunidad, cuáles eran las necesidades que teníamos que atender en la emergencia. Y logramos estructurar un plan también en conjunto con todos los actores para hacer frente a esta emergencia. Ese plan se llama Plan de Respuesta a COVID-19. Tuvo 3 focos: el económico, el social y el sanitario, y hemos ido construyendo en base a acuerdos en esa mesa técnica acciones para enfrentar en el territorio esta pandemia. Por lo tanto, yo diría que nosotros tenemos una sensación de logro respecto de poder habernos conectado con la comunidad y con el Estado para encontrar soluciones comunes a problemas complejos como es la pandemia y como es también la relación de la compañía con las comunidades en el territorio. Yo creo que los que quieran ver esto, hay una página web, www.somoschoapa.cl, ahí pueden encontrar más de esta experiencia y de qué es lo que ha pasado en cada una de las comunas con los programas que les estoy comentando. Y con esto cierro, porque en virtud del tiempo también quiero darle paso a mis colegas panelistas. Muchas gracias, Andrés. Ahora, también tenemos poco tiempo para cerrar esta tercera ronda, así que le pido para que Edward nos comparte acerca de las soluciones, de de qué cosas podemos seguir empujando de una forma positiva. Adelante, Edward. Bueno, respondiendo un poco una pregunta de alguien que nos dice el sentarse y que también genera una solución. El sentarse a construir un plan estratégico del territorio, ¿cómo contribuye para que se sigan estas concertaciones entre lo privado,
lo público y lo comunitario. Yo creo que mucho, y es una de las grandes soluciones que para nuestro territorio pues se nos ha dado, porque es como redescubrirnos, como realmente encontrar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras desventajas y que cada uno empiece a corregir también cuáles son nuestros errores, porque a veces nosotros creemos que la culpa la tiene el otro, cuando nosotros también tenemos esa culpa de la que estamos delegándole a otra persona. Entonces, digamos, como respondiendo un poco eso, es muy importante sentarse a construir, porque el sentarse a construir nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos, pero también a empezar a conocer qué es lo que con qué nos podría contribuir el vecino que está muy cerca. Otra posible solución que nosotros, digamos, venimos discutiendo en nuestro territorio es que no podemos seguir dividiendo las diferentes problemáticas. O sea, si vamos a hablar de un tema ambiental, pues entonces tenemos que tocar lo político, tenemos que tocar lo cultural, lo educativo, y todo eso tratar de que nos sirva para encontrar una solución colectiva, porque entonces ahí empezaríamos a integrar a muchos sectores, no solamente a quienes les interesa el tema ambiental, sino también a los que les interesa el tema económico, al tema de planeación. Eso ha sido, digamos, una forma de cómo nosotros logramos interesar y llamar más aliados. Poner todos los puntos sobre la solución de una problemática específica. Otra solución que nosotros empezamos como a tener muy en cuenta es que como sociedades hemos perdido el rumbo. Ya nuestros jóvenes, que pues, es la esperanza de una sociedad, digamos, ya no tienen como esos conceptos tan claros de lo que es la calidad de vida, de lo que es ser alguien en un futuro. Ellos viven la vida por vivirla, pero entonces no es culpa de ellos, sino que es culpa de toda una sociedad que no hemos generado unos entornos hacia que estos chicos empiecen a pensar de una forma diferente. Entonces, ¿nosotros qué decimos? La mirada tenemos que empezarla a direccionar hacia los chicos de la primera infancia. Dice la ciencia que es el periodo entre el 1 año y los 5 que todo ser humano construye su personalidad. Si va a ser delincuente, si va a ser buena persona, si va a ser astronauta o lo que vaya a hacer en su vida, está dentro de lo que alimentemos a la mente o al cerebro en ese transcurso. Entonces, nosotros hemos venido haciendo unos ejercicios acá desde la neuroeducación, cómo a través de empezar a entender cómo es que aprendemos, empezamos a enseñar pues a los pequeños. Entonces, creemos que esa puede ser una una solución para iniciar un proceso de construir una nueva ciudadanía, digámoslo así, con unas nuevas visiones, como recordando a nosotros en nuestro tiempo, cómo nos criaba nuestro abuelo, nuestro padre, nuestro tío, a recordar a hacer remembranza de todas esas cosas positivas en las cuales hoy en día, pues muchos de ustedes son profesionales gracias a esos consejos que el abuelo, que la mamá hizo en su momento. Hoy en día, pues encontramos a unos jóvenes que todos los tildamos como desadaptados, pero es que no hemos logrado entender el objetivo de sus vidas. Entonces, por eso no podemos ofrecerles una mejor perspectiva para que sean unos mejores ciudadanos. Entonces, esas, digamos, son como 3 cosas, digamos, muy puntuales que nosotros, pues, las hemos venido iniciando, que estamos en pañales todavía, porque pues nos hacen falta muchos más aliados. Pues hoy esperamos que los que nos escuchen, que ustedes
pues se nos unan a todas estas iniciativas que tenemos en este territorio y podamos entre todos ayudar a crecer, no solamente al municipio del Tambo, que es uno de los terceros en extensión más grandes de Colombia. A pesar de que somos tan grandes, pues somos una población muy dispersa y somos una población pequeña. Entonces, tenemos las dos cosas. Somos más grandes que el departamento del Quindío, pero somos un municipio. Entonces, quería dejar como esas dos inquietudes por ahora planteadas para esta... Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, pues justo ya para cerrar esta sesión y después de haber escuchado ese interesante vínculo de los temas educativos, de cómo esto se vincula con la parte del desarrollo social y ambiental, pues y sobre todo que Mariana estaba comentando de la Agenda 2030, me gustaría que Mariana cierre esta sesión en términos de las soluciones para poder pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Reiterar dos ideas. La primera, la necesidad de construir visiones compartidas del territorio en enfoque de diálogo social permanente y abierto, pero con metas claras, ¿no? Es importante tener un norte posible. Alianzas multiactor, no solo alianzas público-privadas, tienen razón ustedes, donde también se definan alcances, se generen lenguajes comunes y se establezcan hojas de rutas con metas claras. Y quería terminar con una reflexión, si nos retomamos la definición de desarrollo de Amartya Sen, donde él dice que el desarrollo es la libertad para que cada quien viva la vida que quiere vivir, pues es importante generar competencias en las personas, generar oportunidades, acceso a los servicios y fortalecer institucionalidad. Wow, súper concreto tu último mensaje, Mariana. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces vamos a ver qué es lo que nos han compartido a través del chat. No sé si, Juanita, nos pudieras ayudar a leer las preguntas. Claro que sí. Bueno, por acá había unas dirigidas para Edward, pero pues ya las respondió. Hay una del señor Carlos Albarrán, supongo que es para Andrés Morán, sobre el sector minero, cómo disminuye las carencias sociales de las familias que no se benefician del empleo minero. Gracias. Bueno, justamente es uno de los temas que se asocian a lo que reflexionaba al inicio de esta sesión, que es básicamente cómo repensamos o cómo repensar el rol de la industria, ya no solamente como un agente o una unidad económica que satisface un grupo en particular, incluyendo sus trabajadores. Y yo te diría que una de las respuestas que nosotros hemos ensayado es justamente el programa que les estaba comentando recién, el Somos Choapa, es decir, cómo nosotros podemos como compañía, particularmente Minera Los Pelambres, jugar un rol más amplio en el territorio que solamente el que se refiere a la producción de cobre. Yo creo que la respuesta o los resultados de este programa nos han entregado a nosotros una respuesta respecto de cómo hacer un aporte, o más bien cómo integrarnos al territorio en alianza, como decía muy bien, en una alianza multiactor, una plataforma de diálogo multiactor, para encontrar soluciones comunes, concretas, a problemas del territorio y de su gente. Es verdad que la minería produce mucho bienestar en quienes trabajan en el círculo de la minería, pero quienes están fuera de ese círculo, en ese territorio, no pueden acceder a ese bienestar. Bueno, yo creo que generando estas plataformas de diálogo, participación y también de gestión de proyectos y programas de desarrollo territorial, es una forma de quebrar esa barrera entre la minería y las otras actividades que se desarrollan en el territorio. Yo te diría, insisto, este programa es una respuesta que hemos ensayado y que nos ha dado resultados para poder ampliar
nuestro rol o repensar y reentender el rol de la minería en un territorio que, por cierto, va más allá de la generación de valor económico para un grupo en particular. Somos y tenemos la capacidad y debemos ocupar esa capacidad para convertirnos en un agente y en un motor de cambio y en un sector que proponga soluciones y proponga ofertas de valor ambiental y social también. Muchas gracias, Eduardo. No estoy viendo más preguntas en el chat, pero ahí me gustaría preguntarle a Mariana, digamos, como que se hablaron de estas plataformas multiactor, se habló de esos diálogos que fueran permanentes, y me pregunto ahora con el tema de la pandemia y las diferentes crisis, ese diálogo se ha facilitado o se ha obstaculizado? ¿Cuál es la agenda pendiente en materia tecnológica para realmente mantener ese diálogo fluyendo con estas disrupciones que hemos vivido? Adelante, Mariana. La pandemia nos ha puesto en modo de emergencia, ¿no? Entonces, ese diálogo se ha tornado más a cómo vamos a reaccionar a la ayuda humanitaria, que ha sido indispensable en este territorio. Hemos logrado articularnos sector privado y sector público para atender con seguridad alimentaria a muchas familias que no han podido tener acceso a los alimentos, pero también distribuyendo equipos de bioprotección médica. Entonces, sí es verdad que la pandemia nos ha puesto en modo de ayuda humanitaria, pero lo que es indispensable retomar de esto es que la conversación la llevemos hacia el desarrollo. La ayuda humanitaria es una reacción frente a una situación de emergencia, pero si trabajamos de verdad en desarrollo, con una mirada de largo plazo, lo que vamos a estar es convirtiéndonos en un territorio más resiliente, con capacidad de reaccionar, porque como bien lo decía Felipe, lo decías tú, la manera en que el modelo de negocio, el sistema como funciona, es que estamos desplazando el tema de la biodiversidad, y eso va a tener cada vez más consecuencias en la salud humana. O sea, yo creo que pandemias de aquí en adelante van a haber más de las que habíamos vivido en las épocas pasadas. Así que deberíamos desde aquí construir unas estrategias en clave de sinergia, en clave de mirar al territorio, como lo he dicho en varias ocasiones hoy, en el largo plazo, para estar construyendo desarrollo y resiliencia. Creo que es otra de las palabras claves en todo esto. Entonces, sí estamos en modo de emergencia, pero esto debe ser la oportunidad para que ese diálogo se fundamente en el desarrollo. Muchas gracias, Mariana. Y preguntarte a ti, Eduardo, ¿no? ¿Cómo estás viendo el acceso a la tecnología, a las plataformas digitales, al Internet, conectividad, para poder seguir teniendo ese diálogo continuo con las empresas, con el gobierno? ¿Cómo lo están viviendo en tu municipio? Bueno, yo creo que en este momento, pues, paradójicamente nosotros no lo hemos sentido mucho, porque siempre hemos estado incomunicados. O sea, en los territorios rurales de todo el país, pues la comunicación a través de estos medios es muy precaria. Y eso nos ha condicionado otros modelos de comunicarnos. O sea, para nosotros es como estar, la vida ha continuado muy normal. Lógico, tenemos algunas dificultades en muchas otras cosas, pero en ese aspecto, pues, lo hemos resuelto de una manera. Es más, se nos convirtió en una fortaleza. Porque, un ejemplo, en sitios donde para trasladarse a la parte urbana se demoran 5 o 6 horas, pues en este momento, como por los aislamientos, pues no se podían desplazarse, pues entonces en los territorios empezaron a crearse unos mercados locales, que empezaron a la misma gente a vender sus mercancías, sus productos en el territorio. O sea que se empezó a generar una economía interna en cada población. O sea, fue una ventaja para nosotros. Es más, la gente que iba a otras ciudades a comprar, digamos, el grano, pues no, ya lo hacen acá, y entonces el dinero recircula
dentro de nuestro mismo territorio. Eso ha permitido, o sea, encontrar unas ventajas. Por ejemplo, nosotros empezamos a encontrar que todo esto de la pandemia, la resistencia más clara a la contaminación o a afectación del virus, pues ha sido mínima. ¿Por qué razón? Nosotros creemos que es basado en la alimentación, o sea, el comer arracacha, el comer el oyuco, el comer la citronela, el consumir albahaca y todo este tipo de cosas, pues ocasionan que nuestras defensas estén altas y si nos da el virus, pues la reacción de nuestro cuerpo va a ser en un mínimo grado. Entonces, consideramos que la alimentación es una clave primordial para sostener un poco el que no vaya a ser tan grave, digamos, esta pandemia. Entonces, nosotros consideramos que han sido unas cosas que hemos ido encontrando en el camino que se nos van volviendo unas fortalezas. En nuestro municipio, por ejemplo, los grados de infectación han sido muy mínimos. Y pues yo, o sea, en lo personal considero de que la alimentación que nosotros tenemos como zonas rurales, pues tiene mucho que ver en que eso sea así. Entonces, para nosotros, tiene sus cosas delicadas que hay que cuidarse, pero ha sido un punto de vista de replantear cosas que estábamos haciendo de forma negativa. Súper. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy interesante cómo la pandemia efectivamente se convierte en una oportunidad que muestra cómo los espacios urbanos pueden ser mucho más vulnerables que los espacios rurales, que están más desconectados y que pueden, pues de alguna forma, reactivarse a partir de estos retos que se están presentando. No sé si haya alguna pregunta más para empezar entonces a hacer el cierre de este panel, para poder mencionar algunas de las notas que aquí anoté en mi cuaderno, que está lleno de flechitas y rayitas. Está bastante, si pudiera enseñar mi hoja, tiene muchas anotaciones. Pero entonces, pues bueno, quiero primero que nada pues agradecer a los panelistas que nos acompañaban. La verdad es que fue súper rica la conversación y quiero agradecer, pues bueno, cómo compartieron sus conocimientos y su experiencia. Aquí, de los temas que reflexiono, que efectivamente, pues bueno, la pandemia, si bien está evidenciando pues las grandes desigualdades que hay en la región, también nos está obligando a ver más adelante. Es un gran reto que estamos enfrentando como humanidad, pero realmente nos ayuda a recordar lo importante que es fortalecer la parte social, combatir las desigualdades y también poder fortalecer los temas naturales, la conservación, el cuidado de la biodiversidad. Definitivamente, quiero mencionar aquí lo que mencionó Felipe en un inicio, de que no tenemos una vacuna para el cambio climático y obviamente es un súper reto que nos obliga a todos juntos estar colaborando para poder enfrentar ese gran reto. Y pues no solamente es el cambio climático, sino la pérdida de la biodiversidad, ¿no? El que estemos simplificando los ecosistemas en los que vivimos y que son críticos para poder asegurar el bienestar y que podamos vivir la vida que cada quien quiere vivir, como decía Mariana, pero también pues teniendo todos los servicios ecosistémicos disponibles, los bienes de la naturaleza que puedan enriquecer esta vida que tenemos. Aquí resalto mucho la importancia de la información, ¿no? La información que necesitamos tomar para digamos, si queremos construir juntos una visión compartida en cada territorio local, necesitamos mucha información de los diferentes temas.
no solamente ambientales y sociales, sino todos los diferentes, variables o datos que tenemos que estar cruzando y correlacionando para estar contrastando pues, el conocimiento científico, ¿no?, de los investigadores con el conocimiento tradicional, que como decía Andrés, pues son igual de importantes. Y entonces toda esa información nos ayude a que todos los actores que estamos interactuando en un territorio podamos tomar las mejores decisiones públicas, decisiones privadas, decisiones de la sociedad civil organizada, decisiones comunitarias. Entonces, todos con esta información podemos estar mejor empoderados para poder participar en las plataformas de colaboración. Donde se habló mucho a lo largo de este panel de la importancia de poder construir estos espacios permanentes que puedan tener esa visión de largo plazo y que sean lo suficientemente sólidos para que cuando haya cambios en el gobierno, esa plataforma siga teniendo todos los acuerdos, toda la información, todas las decisiones y que no estén dándose esas disrupciones con el paso de los gobiernos o el paso de los partidos, que de repente pueden romper terriblemente pues, los procesos de construcción hacia la sostenibilidad. Obviamente, en estos espacios es muy importante generar la confianza y entonces es cuando los diferentes actores pueden, teniendo esa visión compartida de la sostenibilidad, donde puedan dejar a un lado sus intereses individuales, sino realmente estar poniendo los intereses más colectivos. Entonces hay mucho mayor confianza, hay mucho mayor participación y efectivamente eso permite que cada actor se lleve una agenda de trabajo y que pueda ir generando esos, voy a hacer referencia un poco al trabajo de Reforestamos, de ir creando los ecosistemas de emprendimiento e inversión para la sostenibilidad. Es decir, que efectivamente podamos brindar o generar las capacidades locales que comentaba Edward, que de repente no existen esas capacidades locales que hay que desarrollar en materia de negocio y cómo, por ejemplo, pues el sector privado puede invertir en desarrollar esas competencias porque a fin de cuentas el sector privado es experto en los negocios y puede ayudar a las comunidades locales a desarrollar competencias empresariales que puedan permitir hacer sus emprendimientos no solamente más verdes o más justos, sino que realmente sean viables, porque a fin de cuentas es una pata más de la sostenibilidad, ¿no? Tenemos que armonizar la economía, la parte social, la parte ambiental, para que estos emprendimientos se alineen a esa visión compartida que queremos desarrollar. Y finalmente, pues quiero mencionar de la importancia que es el ir empoderando a la ciudadanía para que vaya participando en estas plataformas. Y ahí me gustó mucho cómo comentaba Edward, ¿no? Tenemos que ir preparando a los niños y a los jóvenes para que tengan una mayor, una pequeña, la primera infancia que sea la plataforma de despegue para que tengamos mejores ciudadanos, que son, más informados, más preparados, pero realmente con esos conocimientos y esa mentalidad que les permita estar colaborando en estos espacios y poder efectivamente responder a los retos que tenemos por delante con una mejor generación de personas para poder construir un futuro verde, más justo y pues donde conciliemos la economía y el medio ambiente. Muchísimas gracias a todos y todas por habernos acompañado y pues Juanita, pues muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias Ernesto a ti por moderar esta conversación tan interesante. Muchísimas gracias Edward, Mariana, Andrés y por supuesto pues Felipe que también estuvo en toda la preparación. Esperamos que haya sido de su provecho este espacio. Nos preguntaban que si la conversación queda grabada, se los vamos a estar enviando el link al email que se registraron para que puedan tener esta conversación disponible cuando la quieran volver a repasar.
Muchas gracias a todos los participantes por su asistencia, por su tiempo. Y bueno, esperamos que haya una nueva oportunidad. Un gusto tenerlos a todos por acá y bienvenidos siempre a Red América. Muchas gracias y feliz día para todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.